Amigos y hermanos en la fe, prepárense, lo que van a escuchar, lo que acaba de ocurrir dentro del Vaticano, no es un simple titular, es un eco profundo que resuena en el alma de cada creyente. Un verdadero terremoto que no agita la tierra bajo nuestros pies, sino los cimientos de nuestra fe. En este preciso instante, mientras me escuchas, la Iglesia Católica está experimentando una transformación sin precedentes. Algo tan monumental que ha tomado por sorpresa a teólogos, obispos, cardenales, periodistas y, por supuesto, a millones de fieles en todo el mundo. Hace apenas unas horas, el Papa León XIV ha firmado un nuevo documento doctrinal de impacto global, cuyo título, Sacrorum Ritus Abolitio, es tan directo como su mensaje, la abolición de ciertos ritos sagrados. Este texto, aunque breve en extensión, está sacudiendo más de 1000 años de tradición litúrgica y disciplinaria. En sus páginas, el Santo Padre ha anunciado una decisión sin precedentes, la prohibición inmediata de 12 ceremonias históricas que, durante siglos, formaron parte del corazón de la fe católica. Ritos que se repetían con solemnidad en parroquias, catedrales, monasterios y basílicas de todo el planeta. Ceremonias que moldearon la espiritualidad de generaciones, que llenaban de sentido lo cotidiano y que marcaban los momentos más trascendentes de la vida del creyente. Sin embargo, a partir de hoy, ya no podrán ser celebradas, ni por sacerdotes, ni por comunidades religiosas, ni siquiera por fieles en ámbitos privados. La prohibición es absoluta, y las razones expuestas en el documento son tan radicales como inesperadas. La noticia ha corrido como fuego en la pradera. Cartas de protesta, comunidades enteras confundidas, obispos que hablan de traición a la tradición, al mismo tiempo, otros que ven en este gesto una purificación necesaria de la fe. Pero para comprender la magnitud de lo que está sucediendo, tenemos que entrar de lleno en el listado. Hoy comenzamos con las dos primeras ceremonias prohibidas. Ceremonia 1, la procesión del Corpus Christi. Durante más de 700 años, una de las expresiones más visibles, coloridas y multitudinarias de la fe católica fue la procesión del Corpus Christi. Cada año, en decenas de países, el Santísimo Sacramento, la hostia consagrada, era llevado en una custodia de oro por las calles, acompañado de cantos, flores, alfombras multicolores y miles de fieles que se postraban a su paso. Era, sin lugar a dudas, una celebración vibrante de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Un acto público que convertía la fe en un espectáculo, en memoria viva y en confesión colectiva. Sin embargo, el nuevo documento lo sentencia con una claridad que conmueve. La fe en la presencia de Cristo en la Eucaristía no debe confundirse con un desfile de poder ni con manifestaciones triunfalistas. El misterio no se exhibe, se adora en humildad. Por tanto, la procesión pública del Corpus Christi queda abolida. Estas palabras han caído como un rayo. Abolir la procesión del Corpus. Para muchos, eso es como arrancar del corazón de la Iglesia una de sus fiestas más queridas. Pero los defensores de la medida argumentan que, en muchos lugares, esta procesión se había convertido en un acto más cultural que espiritual. Multitudes asistían no por fe, sino por tradición folclórica, para ver las alfombras de flores, escuchar la música y tomar fotos. El misterio de la Eucaristía quedaba eclipsado por lo externo. Además, el Papa ha recordado que la adoración eucarística pertenece al ámbito de la intimidad con Dios, no a la demostración pública. Cristo no necesita escenarios, necesita corazones, dice el documento, y esa es una verdad que nos invita a la reflexión profunda. Las reacciones han sido intensas. En España, donde la procesión del Corpus de Toledo es patrimonio de la humanidad, la noticia ha provocado protestas de autoridades civiles y eclesiásticas.
En países de América Latina, donde las calles se llenaban de danzas y música, la decisión se percibe como un golpe contra la identidad cultural. Pero para el Vaticano, se trata de una purificación, un llamado a volver al núcleo, al silencio adorante, a la Eucaristía vivida en comunidad, sin ornamentos excesivos ni despliegues públicos. Un cardenal cercano al Papa lo resumió así, con palabras que nos tocan: la fe no necesita alfombras de flores. Necesita vidas entregadas. El triunfo de Cristo no se mide en metros de procesión, sino en corazones transformados. Este primer golpe ya es suficiente para entender la magnitud de lo que se viene. Pero no es nada comparado con la segunda ceremonia prohibida. Ceremonia 2, el exorcismo público. Si la prohibición de la procesión del Corpus ha sido dolorosa, la segunda decisión ha sido directamente explosiva. Queda abolido el exorcismo público como rito autorizado de la Iglesia. Durante siglos, el exorcismo fue uno de los ritos más temidos y, a la vez, más fascinantes de la tradición católica. Sacerdotes especializados, conocidos como exorcistas, eran nombrados por los obispos para enfrentar el misterio del mal en personas supuestamente poseídas. El ritual, con sus oraciones en latín, agua bendita, invocaciones a santos y la cruz en alto, se convirtió en una especie de frontera visible entre el bien y el mal. Pero el Papa León XIV lo declara ahora obsoleto y peligroso. En el documento se lee: con una fuerza innegable, la lucha contra el mal no puede teatralizarse. Cristo ha vencido en la cruz. Y esa victoria no necesita ser representada como espectáculo de miedo. El exorcismo público, en lugar de liberar, muchas veces esclaviza a las personas en la sugestión, en el morbo y en una visión medieval de la fe. Las palabras son duras y categóricas. Según el nuevo enfoque, la Iglesia seguirá orando por liberación, pero dentro de un marco de discreción pastoral. Sin rituales estridentes, sin fórmulas mágicas, sin exorcistas convertidos en celebridades. En los últimos años, los exorcismos habían ganado notoriedad mediática: libros, películas, testimonios virales en Internet. La imagen de sacerdotes enfrentándose a demonios en ceremonias públicas había alimentado tanto la fe como la superstición. Para el Vaticano, esto había desviado la atención del verdadero combate espiritual, la conversión del corazón y la práctica del bien. El nuevo documento insiste: el mal no se expulsa con fórmulas, sino con amor, la oración de la comunidad, la confesión sincera y la vida de gracia son las armas verdaderas contra el enemigo. Las reacciones a esta decisión han sido aún más virulentas. Algunos exorcistas reconocidos han alzado la voz, diciendo que el Papa está desarmando a la Iglesia frente al demonio. Otros, sin embargo, celebran la medida como una liberación de prácticas que habían sido utilizadas de manera abusiva, generando miedo, manipulación e incluso escándalos de salud mental. En algunos seminarios, la noticia ha sido recibida con aplausos discretos. Muchos jóvenes sacerdotes confesaban que se sentían incómodos con la teatralidad del exorcismo. Sin embargo, entre fieles más tradicionales, la abolición ha sido vista como una claudicación ante el poder del mal. Un teólogo alemán lo expresó con contundencia: lo que el Papa está diciendo es que el mal no se combate con rituales, sino con santidad, y eso es mucho más exigente que cualquier exorcismo. Epílogo de la parte 1. Con solo estas dos primeras ceremonias prohibidas, la procesión del Corpus Christi y el exorcismo público, ya se siente el temblor de este cambio histórico. El documento Sacrorum Ritus Abolitio no es un ajuste menor, es una cirugía profunda al corazón de la tradición litúrgica. Los próximos días prometen ser intensos. Diócesis divididas, comunidades confundidas, teólogos enfrentados. Y lo más impresionante es que apenas hemos visto el inicio.
porque todavía faltan 10 ceremonias más que a lo largo de la historia definieron la identidad católica y que ahora, por primera vez, son declaradas oficialmente abolidas. Y en la próxima parte, hermanos, entraremos en dos de las más impactantes, aquellas que marcaron la vida y la muerte de millones de católicos en el mundo. El eco de las primeras prohibiciones todavía resuena en todos los rincones del mundo católico. La suspensión de la procesión del Corpus Christi y del exorcismo público ha dejado comunidades enteras desorientadas, como si de pronto les hubieran arrancado símbolos fundamentales de su fe. Sin embargo, lo que el Vaticano ha declarado en el documento Sacrorum Ritus Abolitio no se limita a estas dos prácticas. El texto, de manera sistemática, enumera 12 ceremonias históricas que ya no podrán celebrarse más. Y con cada página el impacto se vuelve más profundo, más doloroso, más divisivo. Hoy entramos en dos nuevas prohibiciones, quizá aún más sorprendentes, porque tocan directamente la vida cotidiana del creyente, los rituales funerarios tradicionales y la ceremonia de las indulgencias públicas. Ceremonia 3. Los funerales tradicionales con enfoque en el purgatorio. Durante siglos, los funerales católicos han estado impregnados de una visión particular, la del alma que parte hacia el juicio de Dios y que posiblemente debe pasar por un tiempo de purificación en el purgatorio. Las misas de difuntos, las novenas, las velas encendidas, las oraciones por las ánimas benditas. Todo giraba en torno a esta certeza: el difunto necesitaba ayuda espiritual para llegar finalmente a la visión de Dios. Este ritual no era solo un acto de despedida, sino una proclamación de fe en la comunión de los santos. Los vivos podían interceder por los muertos. De ahí nacieron costumbres como las misas gregorianas, los responsos y hasta la costumbre de mandar celebrar múltiples eucaristías por el descanso del alma. Pero el Papa León XIV, en un gesto que ha sorprendido incluso a los más cercanos a Roma, ha decretado: la esperanza cristiana no puede estar atada a visiones de sufrimiento intermedio, ni a la obsesión por liberar a las almas de un fuego imaginado. A partir de hoy, toda práctica funeraria centrada en el purgatorio queda abolida. Los funerales deben ser celebraciones de resurrección y vida eterna, no de temor y negociación con lo invisible. Estas palabras han provocado un verdadero terremoto teológico, porque aunque la doctrina del purgatorio no desaparece como enseñanza, lo que se elimina es toda la ceremonia ritual ligada a él. Ya no habrá misas gregorianas, ni oraciones públicas por almas en pena, ni procesiones de ánimas en cementerios. Los funerales deberán enfocarse exclusivamente en Cristo resucitado, en la victoria sobre la muerte, en la esperanza de que cada ser humano está llamado a la vida eterna en plenitud. El documento insiste en que los ritos fúnebres no pueden convertirse en un negocio de sufragios ni en una cadena interminable de misas pagadas. En países de América Latina, donde la devoción a las ánimas del purgatorio forma parte de la cultura popular, la noticia ha sido devastadora. Miles de fieles se sienten huérfanos de una tradición que les daba consuelo. Para ellos, prender una vela a las ánimas o encargar una misa era un modo de mantener viva la relación con sus difuntos. En Europa, algunos teólogos han recibido la medida con alivio. Durante años venían denunciando el abuso económico ligado a las misas de difuntos, donde familias pobres sentían la obligación de pagar por servicios que, en el fondo, alimentaban más la culpa que la fe. Un obispo italiano lo dijo sin rodeos: el purgatorio se convirtió en negocio. Se compraban misas como si fueran billetes para acelerar la entrada al cielo. El Papa ha querido cortar de raíz esa distorsión. No obstante, la resistencia es grande. En México y Guatemala ya se han anunciado marchas de protesta frente a las catedrales. En Filipinas, miles de fieles se han reunido en vigilias para rezar por las ánimas abandonadas, temiendo que la Iglesia las haya olvidado.
El cambio es profundo. De ahora en adelante, un funeral católico deberá parecerse más a una liturgia pascual que a un lamento medieval. La Iglesia quiere transmitir esperanza, no terror. Pero si esto ya es suficientemente polémico, la cuarta ceremonia prohibida lleva la controversia a un nivel aún mayor. Ceremonia 4. La concesión pública de indulgencias. Pocas palabras han marcado tanto la historia de la Iglesia como la palabra indulgencia. En su origen, era una expresión de la misericordia de Dios, la remisión de las penas temporales del pecado mediante la oración, la penitencia y la comunión de los santos. Con el tiempo, sin embargo, las indulgencias se convirtieron en uno de los símbolos más polémicos del catolicismo. Basta recordar que en el siglo XV, la venta de indulgencias fue la chispa que encendió la reforma protestante de Martín Lutero. A pesar de las reformas posteriores, las indulgencias nunca desaparecieron del todo. Los papas seguían concediéndolas en jubileos, peregrinaciones, visitas a santuarios, rezos especiales. El anuncio de una indulgencia plenaria era siempre un momento solemne acompañado de liturgias multitudinarias. Pero ahora el Papa León XIV lo ha declarado sin ambigüedad: la gracia de Dios no es una moneda, ni un premio acumulable, ni un beneficio que pueda anunciarse con fanfarrias. Las indulgencias públicas han distorsionado el rostro de la misericordia. A partir de este día, ninguna indulgencia podrá ser concedida como ceremonia oficial de la Iglesia. Este párrafo del documento ha caído como dinamita en el corazón de Roma, porque con él se pone fin a más de 800 años de historia jubilar. Ya no habrá indulgencias plenarias por peregrinar a la Basílica de San Pedro, ni por participar en procesiones, ni por rezar determinadas oraciones en fechas señaladas. El Papa insiste en que el perdón de Dios es un don gratuito que no puede administrarse como si fuera un trámite espiritual. Lo que salva no es una lista de indulgencias acumuladas, sino la relación viva con Cristo. Los efectos prácticos de esta medida son enormes. En el pasado, millones de católicos viajaban a Roma durante los años santos para recibir indulgencias. Eran eventos que movilizaban multitudes, que llenaban las arcas del Vaticano y que se transmitían como signos de comunión universal. Ahora todo eso queda en el pasado. Los sectores más conservadores gritan traición. El Papa está destruyendo una de las columnas de la piedad católica. Los obispos más progresistas, en cambio, lo aplauden. Era hora de poner fin a un sistema que convertía la gracia en burocracia. En Alemania, el eco histórico es inevitable. Los periódicos protestantes han celebrado la noticia como una victoria tardía de Lutero, mientras que en Polonia y Croacia se han registrado manifestaciones de fieles que acusan al Papa de diluir la tradición. Un teólogo argentino lo expresó con ironía: las indulgencias fueron el talón de Aquiles de la Iglesia. Ahora León XIV decidió amputar el pie entero. Lo cierto es que con esta decisión se cierra un capítulo doloroso de la historia, pero también se abre una pregunta inquietante: ¿qué pasa con los jubileos futuros? ¿Qué quedará del Año Santo que desde hace siglos atraía a millones de peregrinos? El Vaticano no ha dado respuesta. Solo ha insistido en que el verdadero jubileo no es un acto ritual, sino la experiencia cotidiana de la misericordia. Epílogo de la parte 2. Con estas dos nuevas prohibiciones, los funerales tradicionales centrados en el purgatorio y la concesión pública de indulgencias, el Papa León XIV ha tocado fibras íntimas de la espiritualidad católica. No se trata solo de ritos aislados, sino de prácticas que definieron la manera en que los fieles entendían la vida, la muerte, la salvación y el perdón. Las reacciones no se han hecho esperar: obispos enfrentados, teólogos divididos, fieles confundidos. Algunos celebran la purificación de la fe, otros denuncian una demolición de lo sagrado. Lo único claro es que el terremoto apenas comienza.
porque todavía quedan 8 ceremonias por analizar, y cada una de ellas encierra una carga histórica y emocional tan grande como las que hemos visto hasta ahora. En la próxima parte, hermanos, entraremos en 2 de las más impactantes, aquellas que han marcado durante siglos la iniciación en la fe y la manera de concebir lo sagrado en la infancia. El Vaticano ha abierto la caja de Pandora, y ya nada volverá a ser igual. El impacto del documento Sacrorum Ritus Abolitio no se detiene. Las primeras 4 ceremonias prohibidas ya han sacudido las bases de la vida católica: la procesión del Corpus Christi, el exorcismo público, los funerales centrados en el purgatorio y la concesión pública de indulgencias. Pero lo que viene ahora es aún más radical, porque no toca prácticas periféricas, sino aquellas que han acompañado a los católicos desde la infancia, marcando sus primeros pasos en la fe. Hoy abordamos 2 nuevas ceremonias abolidas: la presentación litúrgica de los recién nacidos en el templo y la imposición solemne de los escapularios. Ceremonia 5. La presentación de los recién nacidos en el templo. Desde tiempos inmemoriales, muchas familias católicas acostumbraban llevar a sus bebés al templo poco después del nacimiento. No para bautizarlos, sino para presentarlos al Señor, inspirada en la historia bíblica de María y José, presentando al niño Jesús en el templo. Esta ceremonia era un gesto simbólico de entrega y consagración. En algunos países, la práctica se volvió casi tan importante como el bautismo. Padres y madres acudían con sus hijos recién nacidos, vestidos de blanco, para ponerlos bajo la protección de Dios y de la Virgen María. El sacerdote recibía al bebé, lo levantaba en brazos o lo bendecía con agua bendita, y la comunidad celebraba con cantos y flores. Sin embargo, el documento papal es tajante: la vida de un niño ya es sagrada desde el instante de su concepción. No necesita de una ceremonia adicional que confunda a los fieles ni que reemplace el sacramento del bautismo. La presentación en el templo, aunque cargada de ternura, ha degenerado en superstición. Por tanto, queda abolida como rito oficial de la Iglesia. La decisión ha caído como un rayo en comunidades rurales y parroquias de América Latina, África y Asia, donde esta tradición era profundamente arraigada. Para miles de madres, presentar a su hijo era un acto de seguridad espiritual, una manera de entregarlo a Dios y pedir su protección frente a enfermedades o desgracias. El Vaticano, sin embargo, considera que esta práctica ha generado confusión teológica. Muchos padres veían en la presentación una especie de bautismo preliminar o un seguro espiritual, postergando el sacramento verdadero. En algunos lugares, incluso había crecido la creencia de que los niños no presentados corrían mayor riesgo de sufrir desgracias, como si la gracia de Dios dependiera de un ritual adicional. Los obispos más cercanos al Papa señalan que esta prohibición busca recuperar la centralidad del bautismo como único rito de iniciación cristiana para los recién nacidos. Un párrafo del documento lo resume así: Dios no necesita ser convencido para proteger a un niño. Cada criatura ya es suya. El sacramento del bautismo es suficiente como signo de la alianza y no debe ser duplicado por costumbres añadidas. La reacción popular, sin embargo, ha sido explosiva. En México, grupos de madres se han reunido frente a las catedrales con bebés en brazos, exigiendo que se respete su derecho a esta tradición. En Filipinas, parroquias enteras han desobedecido la orden, continuando con las presentaciones como si nada hubiera pasado. El Papa, en respuesta, ha insistido: la ternura de Dios hacia los niños no se mide en ceremonias, sino en la vida de fe de sus familias. No necesitamos multiplicar ritos, sino vivir el Evangelio en casa. Con esta prohibición, Roma busca acabar con lo que llama ritualismo excesivo. Pero para millones de familias la herida es profunda, porque no se trata solo de teología,
Se trata de afecto, de tradición, de un momento cargado de emoción que ahora desaparece. ¿Y si esta medida ya ha abierto heridas? La siguiente toca un símbolo aún más sensible, el escapulario. Ceremonia 6, la imposición solemne de los escapularios. Pocos objetos devocionales han sido tan difundidos en la Iglesia Católica como el escapulario, dos pequeños trozos de tela unidos por cordones, llevados sobre el pecho y la espalda como signo de consagración a la Virgen María, especialmente bajo la advocación del Carmen. La tradición enseñaba que quien muriera llevando el escapulario no sufriría el fuego eterno. Millones de católicos, desde la Edad Media, lo usaron como escudo espiritual y promesa de salvación. La ceremonia de imposición del escapulario, realizada por un sacerdote, era vista como un momento clave en la vida devocional, una alianza con la Virgen, un seguro de protección celestial. Pero el Papa León XIV ha decretado ahora, la fe no puede reducirse a un amuleto. La imposición solemne de los escapularios ha fomentado superstición, magia y una visión mecánica de la salvación. Por tanto, a partir de este día, queda abolida como ceremonia oficial de la Iglesia. El golpe es inmenso, porque con estas palabras el Papa no solo prohíbe un rito, sino que pone en entredicho una de las devociones más populares de la Iglesia. En muchos lugares, recibir el escapulario era casi tan importante como recibir la confirmación. Se entregaba en procesiones, en escuelas católicas, en comunidades enteras. Era símbolo de identidad, de pertenencia a una tradición. Los defensores del escapulario alegan que no es un simple amuleto, sino un recordatorio visible de la fe y la entrega a María. Pero el Vaticano insiste en que, en la práctica, se convirtió en un objeto mágico para millones, un talismán contra accidentes, enfermedades o el infierno. El documento va más allá, el amor de la Virgen no depende de un pedazo de tela. La verdadera devoción mariana se mide en la imitación de su fe, no en portar un objeto bendecido. El escapulario debe desaparecer como rito obligatorio y como promesa automática de salvación. Las reacciones han sido feroces. En España, las cofradías del Carmen han declarado resistencia espiritual a la medida. En Colombia y Perú, miles de fieles se han congregado en procesiones espontáneas, portando escapularios gigantes como protesta simbólica. Algunos cardenales conservadores acusan al Papa de arrancar el corazón mariano del pueblo. Mientras tanto, en ambientes más críticos, la decisión ha sido celebrada como un paso necesario para desmantelar la religiosidad mágica que había oscurecido la fe en Cristo. Un teólogo francés comentó con franqueza: el escapulario fue durante siglos un seguro espiritual barato. Lo usabas y ya te sentías protegido sin cambiar de vida. El Papa ha querido sacudir esa comodidad. La prohibición no significa que los fieles deban tirar sus escapularios, pero sí que ya no habrá ceremonias oficiales de imposición ni promesas ligadas a ellos. Para Roma, este gesto busca purificar la devoción mariana y devolverla a lo esencial: confiar en la intercesión de María, pero sin convertirla en garante automática de la salvación. Epílogo de la parte 3. Con estas dos nuevas medidas, la abolición de la presentación de los recién nacidos en el templo y la imposición solemne de los escapularios, la Iglesia ha tocado fibras íntimas de la vida cotidiana de millones de familias católicas. No se trata de ritos marginales. Son tradiciones que marcaron el inicio de la vida cristiana y la devoción mariana de pueblos enteros. El dolor es evidente. Muchos fieles sienten que les están quitando algo que no era simple costumbre, sino parte de su identidad espiritual. Otros, en cambio, perciben un respiro. Por fin, la Iglesia se atreve a denunciar la superstición y a recuperar la pureza del Evangelio. Sea como sea, el terremoto doctrinal continúa, y lo más impactante es que aún faltan 6 ceremonias más por prohibir.
Algunas de ellas tocan directamente la vida sacramental y el modo en que los católicos se han relacionado con Dios durante siglos. En la próxima parte, hermanos, entraremos en dos de las más polémicas. Ritos que durante generaciones fueron considerados intocables y que ahora, por primera vez, se ven abolidos de manera definitiva. El Vaticano ha abierto heridas profundas. Y el desenlace aún está lejos de escribirse. La conmoción no se detiene. Cada nueva página del documento Sacrorum Ritus Abolitio parece abrir una grieta más profunda dentro de la Iglesia Católica. Con la abolición de la presentación de los recién nacidos en el templo y la imposición solemne de los escapularios, el Papa León XIV tocó directamente el corazón de la religiosidad popular. Pero ahora la atención se desplaza hacia dos ritos que durante siglos definieron la experiencia de millones de católicos y que hasta hace pocos días se consideraban intocables. El Santo Padre ha decidido prohibir la confesión pública de pecados y las penitencias ritualizadas de Semana Santa. Ambas medidas golpean de lleno la memoria histórica y devocional de pueblos enteros. Y ambas abren un debate intenso sobre la verdadera naturaleza de la fe. Ceremonia 7. La confesión pública de pecados. En los primeros siglos del cristianismo, confesar los pecados era un acto comunitario. Los penitentes se arrodillaban en la asamblea y reconocían públicamente sus faltas antes de ser reconciliados con Dios y la Iglesia. Con el paso del tiempo, esta práctica se transformó en la confesión privada al sacerdote, que terminó convirtiéndose en el sacramento de la reconciliación tal como lo conocemos. Sin embargo, en algunas regiones del mundo sobrevivieron formas de confesión pública, procesiones en las que fieles, micrófono en mano, narraban sus pecados ante multitudes, celebraciones penitenciales donde jóvenes y adultos relataban públicamente sus caídas como testimonio de conversión. En América Latina y África, este tipo de ceremonias alcanzaron gran notoriedad en los últimos 50 años. Sobre todo en movimientos carismáticos y comunidades rurales. Para algunos eran momentos de catarsis. Para otros un espectáculo de vergüenza. El Papa ha sido categórico: el perdón de Dios es un misterio íntimo, no un teatro de culpas. La confesión pública de pecados expone lo más sagrado de la conciencia al juicio humano y muchas veces se convierte en humillación. Morbo y manipulación. Queda abolida en toda la Iglesia. Con esta medida, el Vaticano pone fin a toda práctica que obligue o fomente a los fieles a relatar públicamente sus pecados. El sacramento de la reconciliación deberá celebrarse únicamente en el marco privado entre el penitente y el sacerdote, bajo el sello absoluto del secreto. Las reacciones han sido variadas. En países europeos, donde la confesión pública ya era prácticamente inexistente, la medida fue recibida con indiferencia. Pero en comunidades carismáticas de Brasil, Nigeria y Filipinas, la noticia provocó una tormenta. Para muchos, estas confesiones eran el corazón de su vida comunitaria. Escuchar testimonios de cambio y reconciliación era fuente de esperanza. Un líder carismático en Recife lo dijo con rabia: el Papa nos ha robado nuestra manera de vivir el Evangelio. La confesión comunitaria era un fuego de conversión. Ahora quiere apagarlo con burocracia. Sin embargo, psicólogos y teólogos han aplaudido la decisión, denunciando los abusos que estas prácticas generaban: personas expuestas públicamente, traumas profundos, manipulación espiritual e incluso chantaje. El documento lo subraya con claridad: la confesión es medicina, no espectáculo. El perdón es gracia, no escarnio público. Nadie debe ser obligado a desnudar su conciencia frente a la multitud. El golpe es fuerte porque toca uno de los elementos más delicados de la vida espiritual, la relación con el pecado y el perdón. Pero lo que viene a continuación es aún más explosivo porque toca la semana más importante del año litúrgico. Ceremonia 8. Las penitencias ritualizadas de Semana Santa.
Si hay algo que distingue a la religiosidad popular en muchos países católicos son las procesiones de Semana Santa. Multitudes recorren las calles cargando imágenes de Cristo, de la Virgen Dolorosa, de los santos. Pero junto a estas procesiones surgieron también prácticas más extremas. Penitencias ritualizadas que incluían autoflagelaciones, cargar pesadas cruces, caminar descalzo kilómetros enteros e incluso representaciones sangrientas de la Pasión de Cristo. En Filipinas, por ejemplo, cada Viernes Santo, algunos fieles llegaban al extremo de crucificarse, literalmente con clavos, para compartir los dolores de Jesús. En España y América Latina, penitentes encapuchados caminaban con cadenas en los pies o azotándose la espalda. Para muchos, estos gestos eran expresiones de fe radical, para otros, espectáculos de dolor innecesario. El Papa León XIV no ha dejado lugar a dudas, Cristo ya cargó la cruz por todos. Su sacrificio fue único y suficiente. Repetirlo en carne propia como espectáculo humano no añade gracia, sino confusión. A partir de ahora, todas las penitencias ritualizadas de Semana Santa quedan prohibidas. El documento distingue entre dos realidades: por un lado, la oración, el ayuno y la caridad como penitencia verdadera; por otro, las prácticas físicas extremas, que son las que se abolieron. El Vaticano considera que estas expresiones no reflejan la alegría de la Pascua, sino que mantienen al pueblo en una espiritualidad de sufrimiento perpetuo. Las consecuencias de esta medida son enormes. En Sevilla, las hermandades de Semana Santa han reaccionado con indignación. En México, Filipinas y Guatemala, miles de fieles han expresado que sin estas penitencias, la Semana Mayor pierde su fuerza. Un penitente sevillano, entrevistado entre lágrimas, dijo: «Cargar la cruz era mi manera de agradecer a Dios por salvarme. Ahora me dicen que no puedo hacerlo. ¿Qué queda de mi fe?». Los defensores de la medida, en cambio, celebran lo que consideran un acto de sanidad espiritual. Médicos y defensores de derechos humanos habían denunciado durante años los riesgos de estas prácticas: infecciones, desmayos, incluso muertes por exceso de esfuerzo. El Papa, en una homilía posterior, fue contundente: Dios no quiere sangre, quiere misericordia, no quiere látigos en la espalda, quiere amor en el corazón. El cristiano no imita la cruz hiriéndose a sí mismo, sino llevando la cruz del hermano en necesidad. La abolición de estas penitencias significa un cambio radical en la manera de vivir la Semana Santa. Deja de ser un espectáculo de dolor físico para convertirse, al menos en la visión del Papa, en una celebración de compasión y vida nueva. Pero convencer a los fieles no será fácil. En muchos pueblos estas prácticas son identidad cultural, herencia de siglos, orgullo colectivo. Quitarlas es percibido como arrancar el alma de una tradición. Epílogo de la parte 4. La prohibición de la confesión pública de pecados y de las penitencias ritualizadas de Semana Santa marca un antes y un después. Por un lado, el Vaticano insiste en purificar la fe, liberándola de teatralidades, supersticiones y excesos de dolor. Por otro, millones de fieles sienten que se les despoja de sus símbolos más profundos, de su manera de expresar el arrepentimiento y la devoción. Lo cierto es que el documento Sacrorum Ritus Abolitio está redefiniendo la identidad católica en tiempo real. Con 8 ceremonias abolidas, el mapa de la Iglesia ya no es el mismo y aún faltan 4 más. Las próximas 2 que abordaremos en la siguiente parte son quizás las más polémicas de todas porque tocan directamente la vida sacramental y el corazón mismo de la liturgia. El terremoto apenas está en la mitad de su recorrido. La serie de aboliciones decretadas por el Papa León XIV sigue sacudiendo los cimientos de la Iglesia. Cada nueva prohibición es un golpe directo a tradiciones que han definido la religiosidad católica por siglos. Hasta ahora hemos recorrido 8 ceremonias que dejaron a obispos, cardenales y fieles en estado de shock.
Pero lo que viene ahora es aún más profundo. El documento Sacrorum Ritus Abolitio no solo toca la expresión pública de la fe o la devoción popular, sino el corazón mismo de la liturgia y de la práctica sacramental, la Santa Comunión ritualizada en casa y los exorcismos comunitarios públicos. Estas dos ceremonias son, sin exageración, de las más arraigadas y polémicas en el mundo católico contemporáneo. Ceremonia 9. La Santa Comunión ritualizada en casa. Desde los primeros siglos de la Iglesia, la Eucaristía ha sido el centro de la vida cristiana, el cuerpo y la sangre de Cristo, ofrecidos y compartidos como alimento espiritual. Sin embargo, con el tiempo surgieron prácticas de llevar la comunión a los hogares, especialmente en tiempos de enfermedad, guerra o aislamiento. Con la pandemia reciente, esta práctica cobró una nueva dimensión. Sacerdotes y ministros laicos llevaban la hostia consagrada a enfermos, ancianos y personas confinadas. Para muchos esto era una bendición, un acto de compasión pastoral; para otros, una fuente de riesgos y un alejamiento del ritual central de la misa. El Papa León XIV ha sido firme: la Eucaristía no es un objeto transportable. Es un sacramento que se celebra en comunidad, en el altar, dentro de la liturgia. La costumbre de distribuirla ritualizada en los hogares desvirtúa su sentido. Queda prohibida. La noticia ha generado una profunda división. En Italia y España, donde la práctica estaba limitada, la reacción fue moderada. Pero en países como México, Brasil y Filipinas, donde la visita a hogares era parte integral del ministerio parroquial, el impacto fue enorme. Una religiosa mexicana expresó su preocupación: para muchos ancianos, recibir la comunión en casa era la única manera de sentir cerca a Dios. Ahora se sienten abandonados. Por otro lado, teólogos progresistas aplauden la medida, argumentando que enfatiza la naturaleza comunitaria y sagrada de la misa. No se trata de prohibir la compasión, sino de proteger la integridad del sacramento. El documento también señala que la comunión en casa podrá mantenerse solo en casos de necesidad extrema, enfermedad grave o imposibilidad de asistir a misa, pero de manera excepcional y regulada, no como práctica rutinaria. Este cambio redefine la manera de vivir la Eucaristía en la Iglesia moderna y marca un claro límite entre tradición pastoral y devoción privada, enfatizando la centralidad de la comunidad litúrgica sobre los actos individuales. Ceremonia 10. Los exorcismos comunitarios públicos. Por siglos, los exorcismos han formado parte del imaginario católico, una mezcla de fe, misterio y temor. En los primeros tiempos eran actos públicos, celebraciones comunitarias, donde se liberaba a personas supuestamente poseídas por espíritus malignos frente a la congregación. Con el tiempo, la Iglesia formalizó y restringió la práctica. Los exorcismos son ahora actos reservados a sacerdotes autorizados, con reglas estrictas y supervisión eclesiástica. Sin embargo, en muchos lugares, especialmente en África y América Latina, persistieron exorcismos comunitarios, rituales públicos llenos de dramatismo, fuego, agua bendita y multitudes que observaban y aplaudían. El Papa León XIV ha decidido cortar de raíz estas prácticas. El exorcismo no es un espectáculo. La lucha contra el mal se libra en la oración, en la disciplina y en la gracia, no en el teatro de multitudes. Los exorcismos públicos quedan prohibidos. Esta decisión ha provocado un verdadero terremoto mediático. En redes sociales y comunidades locales se multiplican videos y testimonios de rituales exorcistas. Y muchos fieles expresan su temor de que sin estos actos los demonios queden sin control. Un sacerdote veterano en Colombia comentó: hemos usado el exorcismo como un instrumento de fe y esperanza. El Papa nos dice que no más. Para muchos esto es incomprensible. El Vaticano, sin embargo, ha argumentado: